El siglo XVIII, un período de transformaciones. El panorama internacional. El contexto internacional del siglo XVIII estuvo marcado por el equilibrio continental y la lucha por la hegemonía colonial. El equilibrio continental se estableció en las paces de Utrecht, 1713, y Rastatt, 1714, que siguieron a la derrota franco-española en la Guerra de Sucesión a la Corona Española, 1700-1714. De acuerdo con este principio propuesto por Gran Bretaña, las potencias europeas debían mantener niveladas sus fuerzas para evitar que ninguna pudiera imponer su hegemonía. Pero este sistema no logró evitar las guerras, motivadas por el deseo de Francia y España de recuperar su antiguo poder e influencia. La lucha por la hegemonía colonial enfrentó a Gran Bretaña con las Provincias Unidas y Francia. Las victorias de Gran Bretaña la convirtieron en la mayor potencia colonial y comercial del mundo. Las transformaciones ideológicas. La Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual e ideológico surgido en Francia en el siglo XVIII. Sus miembros recibieron el nombre de filósofos y defendieron las siguientes ideas: la confianza en la razón, o inteligencia humana como único medio para entender el mundo, resolver sus problemas, alcanzar el progreso e iluminar la oscuridad creada por las creencias basadas en la tradición, la revelación, la ignorancia y la superstición. Por eso, al siglo XVIII se le conoce también como el siglo de la razón o el siglo de las luces. La fe en el progreso humano, entendido como la mejora de las condiciones de vida gracias a los avances de la ciencia y el derecho a la felicidad para todas las personas. La crítica del antiguo régimen. De acuerdo con los principios anteriores, los ilustrados criticaron al antiguo régimen e impulsaron la necesidad de reformarlo, pues estaban convencidos de que impedía el avance de la humanidad y el logro de la felicidad. Así, los ilustrados criticaron el absolutismo, se opusieron al mercantilismo, rechazaron la sociedad estamental, proponiendo una sociedad basada en la valía, el esfuerzo y el mérito personal. Propugnaron la tolerancia religiosa y normas morales basadas en la razón. Promovieron la extensión de la educación pública para combatir la ignorancia y la influencia educativa de la Iglesia, y fomentaron el desarrollo científico y la cultura. La difusión de la Ilustración. La enciclopedia. La difusión de las ideas ilustradas por Europa y América se realizó mediante los salones o tertulias celebradas en casas particulares, por los nuevos medios de comunicación como revistas, periódicos, panfletos y folletos, y, sobre todo, mediante la enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios. La enciclopedia contenía todos los saberes de su tiempo, ilustrados con numerosos grabados. Fue publicada entre 1751 y 1772 por Diderot y de Alembert, y en ella trabajaron más de 200 autores. Recogió, además, las ideas que la Ilustración, por lo que a través de ella se difundieron las nuevas ideas de libertad e igualdad. El despotismo ilustrado, en palabras de Federico II de Prusia. Hay que estar loco para creer que los hombres han dicho a otro hombre, su semejante: te elevamos por encima de nosotros porque nos gusta ser esclavos. Por el contrario, ellos han dicho: tenemos necesidad de vos para mantener las leyes a las que nos queremos someter, para que nos gobiernes sabiamente, para que nos defiendas. Exigiremos de vos que respetéis nuestra libertad. Federico II de Prusia, 1781. Las transformaciones políticas. El despotismo ilustrado. En la segunda mitad del siglo XVIII, algunos reyes intentaron conciliar el absolutismo con las ideas de progreso de la Ilustración. Surgió así el despotismo ilustrado, una forma de gobierno resumida en el principio:
todo para el pueblo, pero sin el pueblo. En ella, el monarca siguió concentrando todos los poderes, pero se consideró el primer servidor del Estado, llevando a cabo ciertas reformas para alcanzar el progreso y la felicidad de sus súbditos. El despotismo ilustrado se impuso en numerosos estados, como Francia con Luis XV, España con Carlos III, Portugal con José I, Rusia con Catalina II, Austria con José II y Prusia con Federico II. Estos monarcas ilustrados llevaron a cabo en sus países diversas reformas, centralizaron la administración unificando la legislación y las instituciones de todo el territorio, modernizaron la economía fomentando la agricultura, la industria y el comercio, mejoraron las condiciones de vida del tercer estado, intervinieron en los asuntos de la Iglesia, permitiendo la venta de algunos de sus bienes o expulsando a las órdenes religiosas que se oponían a sus principios, como los jesuitas, y fomentaron la instrucción pública, las ciencias y las artes. Las críticas al absolutismo. Algunos ilustrados aceptaron el despotismo ilustrado, otros en cambio lo criticaron y admiraron el sistema parlamentario británico. En este sistema, el poder del rey estaba limitado por el Parlamento. Existía una división de poderes, y se reconocían algunos derechos individuales a la ciudadanía, aunque solo una pequeña parte de ésta tenía derecho al voto. Los teóricos, contrarios al absolutismo, más influyentes fueron los ilustrados franceses Francois Marie Arouet, más conocidos como Voltaire, Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu y Jean-Jacques Rousseau. Voltaire, gran admirador de las instituciones inglesas, se mostró partidario de una monarquía limitada que respetase las libertades de la ciudadanía. Montesquieu sostuvo la necesidad de separar los tres poderes del Estado, el legislativo o de hacer las leyes, el ejecutivo o de gobernar y aplicar las leyes, y el judicial o de administrar justicia. Rousseau afirmó que la soberanía o poder supremo reside en la nación o conjunto de los ciudadanos. Estos delegan su poder en unos gobernantes, cuya actuación debe guiarse por la voluntad general de la ciudadanía y debe consistir en elaborar leyes buenas e iguales para todos. Las transformaciones económicas del siglo XVIII. En el siglo XVIII se produjeron transformaciones económicas que cuestionaron las bases económicas del antiguo régimen. Los cambios en las actividades económicas. En el siglo XVIII, a pesar de las mejoras agrarias, el desarrollo del comercio y del capitalismo comercial dejó desfasado el sistema económico del antiguo régimen, basado en la propiedad de la tierra. La agricultura progresó gracias a la difusión de nuevos cultivos, como el maíz y la patata, y a la mejora de los sistemas de cultivo. Así, algunos países del norte de Europa, como las Provincias Unidas y Gran Bretaña, sustituyeron el barbecho por la rotación continua de los cultivos. La industria incrementó la producción gracias al aumento de la demanda, y se vio estimulada por las monarquías absolutas que promovieron la creación de manufacturas estatales. El comercio interior se benefició de la mejora de los caminos, de la construcción de canales navegables y del aumento de la producción agraria y artesanal. El comercio colonial, por su parte, se vio favorecido por la creación de extensos imperios coloniales en América y Asia por parte de las principales potencias europeas, Gran Bretaña, Francia y Provincias Unidas, que fundaron compañías comerciales para comerciar con ellos. Las nuevas políticas económicas. Desde mediados del siglo XVIII, el mercantilismo fue desplazado por nuevas políticas económicas, como la fisiocracia y el liberalismo económico. La fisiocracia, defendida por Francois Quesnay, afirmaba que la principal fuente de riqueza de un país era la tierra, agricultura y minería, ya que permitía la alimentación y proporcionaba artículos para la transformación artesanal y el comercio. Además, se opuso al control de la economía por el Estado,
o por cualquier reglamentación y defendió la libertad económica. El liberalismo económico, propugnado por Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones, 1776, afirmó que la principal fuente de riqueza de las naciones es el trabajo de sus habitantes. Estos actúan movidos por el interés personal y deben realizar libremente su actividad económica, sin que el Estado tenga que intervenir en ella, ya que ésta se regula sola por la mano invisible del mercado, que fija los precios en función de la oferta y de la demanda en beneficio del bien común. Estas nuevas ideas fueron apoyadas por los pensadores ilustrados, que criticaron la intervención estatal en la economía, el control de la industria por los gremios, la existencia de manufacturas estatales, los aranceles proteccionistas y las compañías comerciales privilegiadas. Bajo la influencia de estas ideas, adoptaron medidas liberalizadoras. Las transformaciones sociales. En el siglo XVIII se produjeron transformaciones sociales y los ilustrados cuestionaron la sociedad estamental del antiguo régimen. Las transformaciones sociales afectaron a la nobleza y a la burguesía. De nobleza perdió su antigua función militar, que pasó a ser desempeñada por ejércitos profesionales. La burguesía se enriqueció con sus actividades profesionales y se consideraba un grupo útil que injustamente carecía de reconocimiento social y de influencia política, por lo que reclamaba un papel social y político más acorde con sus méritos y con su valía. Los ilustrados criticaron la sociedad estamental, cuestionaron a la nobleza por disfrutar de privilegios sin desempeñar funciones útiles para la sociedad, criticaron al clero porque, aunque desempeñaba tareas útiles, era excesivamente numeroso y poseía una gran riqueza que, a veces, gastaba de forma improductiva. En cambio, defendieron la creación de una nueva sociedad basada en la utilidad social y en la valía personal, apoyando así las reivindicaciones de la burguesía. Los nuevos alimentos del siglo XVIII. En el siglo XVIII se popularizaron algunos alimentos traídos de América, el maíz y la patata. Entre otros, se difundieron entre las clases populares para paliar los efectos de las crisis agrarias, y el té, el chocolate y el café se consumieron como bebidas calientes. El maíz se empleaba de forma de harina para la elaboración de gachas. Tuvo gran éxito en las zonas de clima húmedo, donde los llamados veranos podridos, por exceso de precipitaciones, arruinaban las cosechas de los cereales tradicionales y provocaban grandes hambrunas. La patata tardó más en usarse porque era un alimento considerado propio de los cerdos y despreciado para el consumo humano. El chocolate se extendió entre las clases acomodadas. Esta bebida era usada por los aztecas en sus ceremoniales religiosos, que lo tomaban amargo y muy picante, al mezclarlo con chile y a veces con hongos alucinógenos. La aportación española fue mezclarlo con azúcar una vez molido. Se tomaba como desayuno y merienda, y su consumo se convirtió en signo de distinción social entre la aristocracia y el clero. En la segunda mitad del siglo XVIII comenzó a consumirse también en forma de tableta. Otros productos coloniales, como el café y el té, comenzaron a generalizarse. En Inglaterra, tomar el té se convirtió en un hábito, mientras que el café se extendió sobre todo por Francia, Austria e Italia, donde ya en el primer tercio del siglo XVIII se abrieron los primeros cafés, establecimientos especializados para degustar esta bebida. Las transformaciones culturales. Las nuevas corrientes culturales y artísticas. Las transformaciones culturales. La educación pública fue fomentada por los ilustrados para evitar la ignorancia y el control ideológico de la Iglesia. Bajo su influencia, los estados promovieron la creación de centros de enseñanza primaria, secundaria y profesional. La cultura del siglo XVII se centró en la historia,
que permitía conocer el presente y en las entonces denominadas ciencias útiles, como la medicina, las ciencias naturales, las matemáticas, la química y la astronomía. Para fomentarlas se crearon academias y sociedades científicas. El arte rococó, decoración y pintura. El arte rococó, nacido en Francia, se desarrolló en la primera mitad del siglo XVIII. Fue un arte aristocrático, refinado, frívolo y cortesano, cuyos ejemplos más destacados se encuentran en la decoración interior de los edificios y en la pintura. La decoración rococó se aplicó a pequeños salones y gabinetes situados en edificios de formas barrocas. Se trata de una decoración graciosa y delicada, realizada principalmente en estuco o yeso, cuyos motivos decorativos de formas onduladas e irregulares tienden a cubrir todo el espacio. La pintura utilizó un dibujo difuminado, colores suaves, azul, plata, verde claro, rosa, aplicados con la técnica del pastel y de la acuarela, y representó temas costumbristas, cortesanos, amorosos, orientales, exóticos y retratos. Entre los pintores más conocidos se encuentran Jean-Antoine Watteau y Jean-Honoré Fragonard. La obra de este último, El Columpio, está considerada como la más representativa de este movimiento pictórico. El neoclásico, las academias. El arte neoclásico surgió en Francia en la segunda mitad del siglo XVIII como reacción contra los excesos decorativos del barroco y del rococó, y se prolongó en este país hasta la época napoleónica, en la que recibió el nombre de estilo imperio. Fue un arte burgués, austero y racional, basado en la imitación de los modelos artísticos clásicos. Este hecho le confiere una escasa originalidad. Arquitectura, escultura y pintura. La arquitectura imitó las formas clásicas griegas y romanas. En consecuencia, los arquitectos utilizaron como material la piedra, soportes que recuperaron los órdenes y las proporciones clásicas, cubiertas arquitrabadas y abovedadas y formas puras y sencillas. Los edificios más frecuentes fueron iglesias, palacios y edificios públicos como escuelas, cárceles, mercados u hospitales. Entre los más destacados figuran las iglesias de Santa Genoveva y la Magdalena, el Arco de Triunfo y la columna de la Plaza Vendôme en Francia, el Museo Británico y la Galería Nacional en Inglaterra y la Puerta de Brandeburgo de Berlín en Alemania. La escultura copió también las formas griegas y romanas. Se realizaron obras en mármol o bronce que buscaron la belleza ideal, la sencillez y la serenidad. Los temas preferidos fueron mitológicos, de historia antigua, retratos, monumentos públicos y funerarios. El escultor neoclásico más famoso fue el italiano Antonio Canova. La pintura. Ante la falta de modelos antiguos, se inspiró en la escultura. Este hecho determinó la gran importancia concedida al dibujo, la despreocupación por el color y el predominio de temas mitológicos e históricos. Los pintores neoclásicos más famosos fueron Laques, Luis David, con obras como El juramento de los Horacios o El rapto de las Sabinas, y temas de la Revolución Francesa como El juramento del juego de pelota y La muerte de Marat, y Dominique Ingres, cuya obra más famosa es La bañista del Balpincón. Academias y academicismo. En el neoclasicismo, la enseñanza del arte pasó de los talleres particulares a las academias de bellas artes. Estas eran fundadas por el Estado, que las utilizaba para imponer el gusto oficial, por lo que fueron también una expresión del absolutismo político. Las academias de arte surgieron en Francia, a imitación de las academias italianas del Renacimiento,
y se extendieron por toda Europa. Todas ellas tuvieron en común el total rechazo hacia los excesos del arte barroco y del rococó y el deseo de alcanzar la belleza a través de la simplicidad y la copia de los modelos clásicos. Para ello, los artistas seguían unos rígidos programas que incluían enseñanzas prácticas y teóricas. La formación práctica se basaba en el aprendizaje del dibujo, que se dividía en dos fases: la copia de grabados, pinturas y modelos escultóricos en yeso de obras clásicas y la copia de modelos vivos. Las enseñanzas teóricas constaban de clases de historia, mitología y teoría del arte, y comentarios de obras de arte. El deseo de las academias de someter el arte a unas rígidas normas acabó por ahogar la creatividad de los artistas y por producir obras muy perfectas desde el punto de vista técnico, pero frías y con escasa originalidad. Por eso, a finales del siglo XVIII las academias fueron criticadas por algunos intelectuales, como Voltaire, que afirmó que fomentaba la vulgaridad en perjuicio del genio.